Nosotros Gustavo de Aristegui, diplomático y analista. Gustavo, buenos días. Buenos días. Lo primero, pedirte disculpas, que sé que llevas un buen tiempo esperando para entrar y te hemos citado antes. ¿Cómo ves la fotografía que nos queda atrás, las elecciones en esa victoria de Trump y el movimiento hacia la paz o el alto al fuego en la guerra de Ucrania, y también la mirada de Trump ya hacia Irán como elemento fundamental, donde parece que va a estar en el centro de todo el foco de los ataques o de la tensión alrededor de la relación entre Estados Unidos e Irán? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría hacer un brevísimo análisis del desastroso papel que han tenido los analistas políticos europeos en general, y yo creo que especialmente los de algunos países que han querido confundir los deseos con realidad y no se daban cuenta de que el paradigma electoral en Estados Unidos se había cambiado profundamente y que las minorías ya no votaban monolíticamente a favor de los demócratas y que se estaba produciendo un corrimiento al centro derecha y a la derecha de las minorías, el voto afroamericano, el hispano, que los analistas europeos llaman latino y los propios hispanos dicen que se tiene que llamar hispano, incluso de los árabes estadounidenses y de tantos otros pueblos, lo que los demócratas llamaban de manera, a mí me parece un tanto racista, la coalición de la gente de color, que es verdaderamente extraordinario. Punto segundo, ya hemos visto por qué se produjo la derrota, es decir, Kamala Harris era una mala candidata que no contestó a una sola pregunta en ninguna de las entrevistas que hizo, ni siquiera en los medios más favorables, improvisada a prisa y corriendo, porque aquellos que tenían más posibilidades de enfrentarse a Trump con algún éxito no quisieron correr el riesgo de salir derrotados en estas elecciones y esperar a mejor ocasión, entre ellas Michelle Obama, por ejemplo. Y por último, me gustaría también subrayar la importancia que ha tenido el hecho de que los aparentes insultos del cómico famoso Hinchcliffe a los puertorriqueños no tuvo el más mínimo impacto en la opinión del voto hispano, ni siquiera el voto puertorriqueño en Pensilvania, y que esta vez, además, el Partido Republicano ha ganado con casi 6 millones de votos de diferencia el voto popular, cuando, recordemos, en el año 2016 se hizo una gran parafernalia rasgándose las vestiduras porque Hillary Clinton le había sacado 2 millones de votos a Trump. ¿Qué es lo que puede pasar ahora a partir de este momento? Hay varias cuestiones geopolíticas que están en el frente. Ucrania. Yo no creo, francamente, vistas las cosas como están y visto el discurso del día de la victoria del propio Trump, mucho más pausado, mucho más moderado, mucho más equilibrado que el tono que había venido empleando a lo largo de la campaña. Los 900 mítines que dijo que había dado, diciendo además que había dado el último mitin en su vida, que nunca jamás iba a volver a hacer ningún mitin. Con lo cual ya sabemos que ahora se va a dedicar exclusivamente a gobernar, porque no tiene que centrarse en la reelección, lo cual es un punto extraordinariamente positivo porque no va a haber histrionismo en el discurso. Me gustaría recordar, y lo aplicamos a la geopolítica también, la frase de un exmiembro del Congreso de los Estados Unidos, republicano, muy amigo de Trump, que se llama Chris Stewart, que dijo que a Trump había que tomarlo muy en serio, pero no al pie de la letra. Y los enemigos de Trump han hecho exactamente lo contrario. Le han tomado al pie de la letra, pero no lo han tomado en absoluto en serio. Y eso es lo que ha producido también en gran medida la debacle de este mundo. Y otra cuestión que también es necesaria, que también influye en el análisis geopolítico, y es la conquista que la extrema izquierda estadounidense ha hecho de la parte izquierda del Partido Demócrata, hasta el punto que, recordemos, que Bernie Sanders, que es un marxista, entró como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y llegó a las últimas instancias de las primarias, prácticamente en puertas de haber sido nominado. Y representantes como Alejandra Ocasio-Cortez, como Ilhan Omar, como Rashida Tlaib, como Cori Bush, que son muy radicales de izquierdas,
estaban marcando de alguna manera la agenda política. Cory Bush ha sido derrotada en la primaria democrática, lo cual es una muy buena noticia, no va a volver a ser representante, y todos los demás han quedado laminados porque obviamente esta derrota va a volver a centrar al Partido Demócrata, porque si no, no van a volver a ganar las elecciones. Yo recuerdo también un análisis que hacía un analista político americano, que en fin se ha equivocado de parte a parte, que decía que Estados Unidos era cada vez más negra, cada vez más marrón, cada vez más mestiza, y que por lo tanto los republicanos podían a lo mejor alguna vez ganar la Casa Blanca, pero que no iban a poder gobernar en las cámaras. Bueno, se ha equivocado de plano, porque en efecto el corrimiento a la derecha está produciéndose y una parte no ya acomodada del voto afroamericano o del voto latino, es decir, aquellos que son de clase media alta o incluso clase alta, con medios económicos más que saneados, sino que incluso la clase media baja trabajadora está alineándose con la agenda del Partido Republicano, es decir, seguridad ciudadana, no a la inmigración ilegal, control de la inflación y ocuparse seriamente de la economía. Geopolítica. Primero, Ucrania. Es verdad que hay un movimiento de resistencia en una parte del Partido Republicano a continuar las ayudas hacia Ucrania, pero el sistema tampoco le va a dejar romper completamente la baraja. Es verdad que Trump va a hacer lo imposible para forzar un final de la guerra. Habrá que ver qué tipo de negociación se emprende y qué tipo de reacción tiene Zelensky y el pueblo ucraniano, en el que han sacrificado la vida decenas y decenas de miles de ucranianos, con un coste que se calcula en centenares de miles de millones de euros, el daño y la pérdida de Producto Interior Bruto, para quedarse en donde estaban al principio de la guerra. Si tienen que entregar el Donbass y Crimea, entonces ¿para qué se han embarcado en esta guerra? ¿Y para qué se ha embarcado Rusia en esta guerra? Segunda cuestión. Yo creo que en este momento, aunque Ucrania perdiese completamente la guerra, que hubiese podido desencadenar una operación militar china en contra de Taiwán, hoy con Trump en la Casa Blanca eso me parece altamente improbable. 3. Va a hacer todo lo posible para poner presión al gobierno israelí, del que es muy amigo, sin duda, y con quien se lleva muy bien es con Netanyahu, para que la operación militar en Gaza termine una vez por todas y que una vez debilitado seriamente Hezbollah y que ya no sea un riesgo existencial, por lo menos para la parte norte de Israel, se dé por finalizada también la intervención en contra de la milicia terrorista de Hezbollah. Y cuarto punto, Irán. Irán no tiene capacidad de enfrentarse en una guerra abierta contra Israel, mucho menos en una guerra abierta con el apoyo de Estados Unidos, pero sí tiene capacidad, una enorme, inmensa capacidad de desestabilización de la región, desestabilizar a través de sus tentáculos, de sus proxies, de sus aliados, no todos ellos con exactamente la misma agenda política y geopolítica, porque además incluso pertenecen a escuelas del chiismo distinto. Estamos hablando de los hutis, que son los chiíes yemeníes de la escuela chií zaidí, a los que, por ejemplo, los iraníes, que son imanitas o de 12 imanes, persiguen en los países próximos y limítrofes a la propia Irán. Pero, obviamente, el enemigo de mi enemigo es mi amigo y, en consecuencia, esos que consideran herejes cerca de su país son considerados héroes cuando están en Yemen y atacan directamente a Israel y que han cerrado el estrecho, el paso por el Mar Rojo hacia el estrecho, el Canal de Suez. Sí me gustaría señalar otra cuestión muy importante. El tráfico marítimo a través del Canal de Suez ha bajado entre un 50 y un 80%, pero el tráfico de barcos rusos y chinos no. El descenso del paso de barcos chinos y rusos por el Mar Rojo y por el Canal de Suez es cero. Y entonces hay que preguntarse por qué. Irán ha sido intermediario entre rusos de una parte, chinos de otra parte, con los hutis, para que los barcos de nacionalidad china, rusa o que tienen intereses chinos o rusos no sean atacados. Y lo que es extraordinariamente grave es que Irán, con su inteligencia, ha estado dando datos precisos de la localización, de la geolocalización
a través de sus satélites espía, a través de sus drones y de su aviación, de los barcos con intereses occidentales. Esto es un acto de guerra en toda regla. En consecuencia, yo creo que esto, en fechas próximas, Irán no va a atreverse a hacerlo de una manera tan abierta. Y por último, ¿qué va a ocurrir con los hoy más bien congelados, no digamos maltrechos, acuerdos de Abraham, por los que los países del Golfo y algún otro país suní que ya tenían relaciones con Israel, no se pueden incluir en consecuencia en los acuerdos de Abraham? Egipto y Jordania ya tenían relaciones diplomáticas plenas, aunque muchas veces muy complicadas y muy tensas con el Estado de Israel, pero sí es verdad que se había producido un acercamiento muy importante de Kuwait y sobre todo Bahrein y Emiratos Árabes al Estado de Israel, obviamente también Marruecos en el Magreb. Para que pueda volver a relanzarse el proceso de Abraham, se necesitará indefectiblemente que se cierre la tragedia de Gaza, una vez cerrada también el que se haya destruido toda capacidad ofensiva y desestabilizadora de la organización terrorista Hamás. No es una milicia, son terroristas, y que por otra parte también en el norte de Israel las capacidades ofensivas y desestabilizadoras de Hezbollah también hayan sido significativamente afectadas. No olvidemos que Hezbollah no es una organización terrorista al uso. Escuchaba yo el otro día al fiscal Ocampo, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, decir que no se podía luchar contra los terroristas por medios bélicos o medios militares. Yo discrepo. Evidentemente hay que llevar a los terroristas ante los jueces, aplicarles todo el peso de la ley, aplicarles la justicia. Sin embargo, cuando organizaciones como Hezbollah se convierten en organizaciones subestatales, paraestatales, estructuradas como estados, y que tienen capacidades prácticamente parecidas o superiores a los estados que les rodean o en los que se encuentran arraigados, no hay otra forma de hacerlo. Hezbollah tiene 70.000 combatientes armados hasta los dientes y perfectamente adiestrados y con gran experiencia de batalla en el Líbano, en Siria, en Irak. Y tienen armamento pesado, tienen artillería autopropulsada, cohetes, misiles de crucero, carros de combate, y los 30.000 restantes, que son militantes, empleados, médicos, enfermeros, también tienen entrenamiento militar. Por lo tanto, esta es una amenaza real que no se puede ignorar. Y hablemos también del tema de moda, que son los aranceles. En una de las entrevistas que dio Trump antes de las elecciones, dijo que en una conversación que mantuvo con Angela Merkel, le dijo: Angela, me gustan mucho vuestros coches, ¿a ti te gustan los nuestros? Dijo: sí, entonces ¿por qué no los compráis? Entonces hay que llegar a un acuerdo que le permita salvar la cara, porque en efecto la mayoría de los coches extranjeros que se venden en Estados Unidos se construyen en Estados Unidos. BMW tiene una planta en Estados Unidos, Mercedes tiene planta en Estados Unidos, Toyota tiene planta en Estados Unidos. Y por lo tanto, no se puede recurrir a la respuesta facilona, como es una marca extranjera, tienen que ser sometidos a aranceles. Hombre, si se produce un BMW en Virginia, se me antoja complicado aplicarle aranceles. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Gustavo de Arístegui. Vamos a ver cómo cambia el mundo, o cómo ha cambiado ya el mundo. Buen día y buen negocio. Buen día, buen negocio, un abrazo. Gracias a Gustavo por acompañarnos, que además, como le decíamos al principio, me hemos perdido también por haber estado esperando bastante tiempo hasta la entrevista. Está también con nosotros María.